milagro número 17, que hemos aprendido un montón ya acerca de los milagros. Los milagros no es solamente algo que se manifestó ahí por nada, ¿no? Para que nosotros leamos cuán milagroso era el Señor, sino que detrás de cada milagro, ¿sí? Detrás de cada milagro hay una enseñanza también. Así que si te perdiste los milagros de Jesús, ya estamos por el 17. Pero te cuento que tenemos una cuenta ahí en YouTube que podés verlo, ¿sí? Podés entrar a la cuenta de YouTube de Alianza Liniers y podés ver entonces los milagros que ya estuvimos hablando. Aparte de otras palabras que hay allí, podés encontrar cuando estuvimos hablando el año pasado de las parábolas también. Así que pueden ir a YouTube ahí y los pueden ver, ¿sí? Le damos la bienvenida, Dios los bendiga a los que llegaron hoy, ¿sí? Recién, Dios los bendiga. Y también acá, ¿cómo era tu nombre? Sole. ¿Y usted está por primera vez? Sí. Sí. ¿Cómo es su nombre? Acá sí. ¿Cómo es su nombre? Sí. ¿Cómo? Marta, Aide Marta. Bueno, muy bien. Saben que soy sordito, ¿no? El pastor de... Pero bueno, acá me apuntan, siempre tengo los que apuntan acá. Le damos un fuerte aplauso a quienes nos visitan hoy. Gracias por estar aquí. Señor los bendiga grandemente, grandemente. Bueno, vamos entonces, como les decía, a este milagro número 17. Si te perdiste los otros, ya sabes, anda a YouTube, a la cuenta ahí de YouTube, Alianza Liniers, y los podés ver todos. El milagro de hoy tiene que ver con una sanidad, pero que detrás de esa sanidad hay también una liberación. ¿Sí? Detrás de esa sanidad hay una liberación. Estuvimos viendo allí, ¿se acuerda de la hija de Jairo? Bueno, esto tiene que ver allí cuando el Señor sanó la hija de Jairo, también a la mujer que tocó el manto. Le traen también, después de todos esos sucesos, le traen a este muchacho. Un muchacho que estaba mudo, ¿sí? Pero aparte de este problema físico aparentemente, que era mudo, aparte de eso, nos cuenta que tenía un problema también espiritual. Vamos a leer Mateo, capítulo 9, verso 32 y 33. Mateo, capítulo 9, verso 32 al 33. ¿Lo tiene? Amén. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Amén. Probablemente los que traen al mudo, a esta persona que estaba muda, fueron obviamente, como pasa en la mayor de los relatos, que es un familiar o personas cercanas a aquellos que llevaban a Jesús, ¿no? Y vemos ahí que le traen a este mudo con un problema físico, pero también espiritual. Si ahí la palabra dice que salían ellos y aquí le trajeron un mudo, endemoniado, quiere decir que esta persona que sufría de esto, que no podía hablar, también mostraba algunos rasgos espirituales, de que tenía un problema espiritual. No solamente de mudez, sino que tenía problemas espirituales. La posesión demoníaca obviamente es algo muy, pero muy serio. Y es un problema muy, pero muy grave. Entonces, a veces las personas simplemente
no saben identificar cuál es el problema que alguien tiene, pero dicen que aparte tal vez de un problema físico, como en este caso, aparte también tiene otras cosas. Y las personas suelen decir hasta el tiempo de hoy en día, hasta suelen decir, yo noto cosas raras o comportamientos que no son normales, cosas que no me cierran. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy en día? Decimos, bueno, puede llegar a tener un problema neurológico, puede llegar a tener un problema cognitivo, puede llegar a tener un problema, ¿no es cierto?, psíquico. Entonces comenzamos un tratamiento con algunas personas que demuestran algo. Pero no solamente eso, sino que muchas veces las actitudes de alguien que está endemoniado, a veces ni siquiera muestra algunos rasgos que pueden ser, que nos llamen la atención, sino que a veces los demonios también actúan de maneras muy perspicaces en las personas. Eso sí, el desenlace de una persona endemoniada es destruir a la persona y destruir todo lo que pase, lo que esté alrededor de la persona. Amén. Ese es el fin de un demonio o de demonios que toman a una persona, es destruirla, terminar destruyendo a la persona. Pero también se encarga de destruir el entorno de la persona. Entonces, alguien que está endemoniado puede llegar a estar consciente de la situación, puede llegar a estar consciente de que incluso tiene algún problema espiritual, pero ¿cuáles son más que nada esas señales de alguien que tiene un problema espiritual? Vamos a ver 3 tipos de comportamiento de las personas que pueden tener algún problema espiritual. La primera es influencia. La segunda es atadura. Y la tercera es esta, que es la más grave, ¿sí? Todas son graves, pero esta es la más grave, es la posesión. Vamos a ver entonces que la influencia, como primer punto, la influencia demoníaca, vemos que esta influencia demoníaca puede afectar a los pensamientos. El enemigo o los demonios pueden influenciar a personas en los pensamientos sin necesidad de poseerla. ¿Amén? Esto nos tiene que quedar claro. Una de las instancias de alguien que está con problemas espirituales es que el demonio o el enemigo ataca ahí con influencias en su mente, en sus pensamientos. Vamos a ver Mateo 16, 22 al verso 24. Mateo, capítulo 16. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle al Señor: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pedro, el apóstol, en esta ocasión estaba siendo influenciado por el enemigo. Estamos hablando de Pedro, ¿sí? Pedro que hacía unos versículos
antes, o sea, un poquito antes nada más, estaba reconociendo a Cristo y todo lo que Cristo iba a hacer. Estaba reconociendo que tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Estaba reconociendo todo lo que Él iba a llegar a hacer en la cruz, su sacrificio, todo. Pero sin embargo, vemos que el enemigo, porque lo declara Jesús esto, Satanás mismo se encargó de influenciar en sus pensamientos, en su mente. ¿Cómo fue que influenció a Pedro? Diciéndole, no, pobre Jesús, ¿cómo va a ir a la cruz? ¿Cómo va a hacer esto? Que termine con esa obra. ¿Para qué se va a hacer tanto mal? Fíjate que Jesús es tan buena persona, todo lo que Jesús está haciendo. O sea, le metió pensamientos a Pedro para que Pedro, miren lo que hace Pedro, Pedro lo llama aparte, dice, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle, comenzó a decirle que repiense, ¿no?, todos esos pensamientos. Miren, lo tomó así y le dijo, vení Jesús, tengo que hablar con vos un momento, maestro. Venga, maestro, no vaya a la cruz. ¿Sí? O sea, con una buena intención. Parecía que era una buena intención, ¿o no? Entonces cualquiera diría, es un acto de bondad lo que está haciendo Pedro. Salió de su corazón algo bueno, algo que la verdad qué buenos pensamientos, ¿no? De evitarle a Jesús que vaya a morir. Sin embargo, el Señor lo reprende a Satanás, que era el que había metido esos pensamientos en la mente de Pedro. Entonces, se dan cuenta que no tiene que ver con lo que a veces nosotros creemos que está bien o que es bueno. Porque podemos pensar cosas buenas, pero en realidad estar influenciados por el enemigo. Hitler tenía perros y amaba a sus perros. Y los acariciaba todo el tiempo. Tenía un amante y la amaba a esa amante. Pero sin embargo, él hacía daño y hacía mal en gran manera y en gran escala. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué les quiero decir? Que nosotros tenemos que tener nuestros pensamientos centrados en la voluntad de Dios. Tenemos que tener nuestros pensamientos centrados en la palabra de Dios. Porque si Jesús ya había declarado el plan a Pedro y a los discípulos, se tenían que mantener en ese pensamiento, en lo que Jesús le había dicho. No escuchar otro tipo de pensamientos. Entonces, cuando nosotros escuchamos otros pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, quiere decir que alguien está influenciando nuestra mente y nuestros pensamientos. Quítate de delante de mí, Satanás, le dijo el Señor a Pedro. Parece que también así pasó en el jardín del Edén. Adán y Eva tenían una comunión plena con Dios. Plena. Y esa comunión plena hacía que a Adán y a Eva no le faltase nada. Tenían la plena bendición con el Señor. Pero mientras ellos obedecían la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra que Dios le había dado en ese momento a Adán y a Eva? Solamente le dijo, no comes de este árbol. ¿Sí? Porque si lo haces, ciertamente morirás. Esa era la palabra que ellos tenían que obedecer. Ahora, Satanás se encargó de que ellos desobedecieran esa palabra. Entonces le permitió a Eva que el enemigo traiga influencia en sus mentes
con palabras que no eran de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás entonces dice que como serpiente, ¿no es cierto? Ahí en ese jardín, le dice a Eva que no van a morir. No vas a morir. Si comes de este fruto, no vas a morir. O sea, negó la palabra de Dios. Y Eva miró el fruto y Satanás fue un poquito más y le dijo, es más, si lo tomás, serán abiertos tus ojos y vas a ser como Dios. ¿Sí? Entonces Eva, ¿qué hizo Eva? Se comió el cuentito. Amén. En su mente comenzó a pensar estas palabras y comenzó a escuchar esas voces dentro de su mente diciendo, bueno, no pasa nada, no es como Dios dijo, no voy a morir, no me pasa nada. No, aparte, si lo hago voy a tener beneficios. Para mí que Dios no quería que yo sea como Él. Y entonces tomó el fruto y aquí estamos. Fruto de eso entró el pecado dentro de la humanidad. Miren el daño tremendo que hizo obedecer esos pensamientos. Entonces, ahí tenemos sin la necesidad de estar endemoniados, poseídos, porque no dice la Biblia que ellos estaban poseídos por Satanás, sino que fueron influenciados en sus mentes. Y lo que pasa en la mente pasa en el corazón. Y lo que pasa en el corazón se transforma en una emoción, en un sentimiento, algo que yo siento adentro, en lo profundo de mi corazón. Y ese sentimiento se transforma en una acción. Fue lo que le pasó a Eva. Fue lo que le pasó a Pedro. Pedro tuvo una emoción, sintió lástima, sintió pena después de escuchar esas voces de Satanás queriendo impedir el propósito de Jesús a la cruz. Entonces sintió algo y lo llevó a la acción. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado son con nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Si son cosas, son pensamientos que están fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios, entonces quiere decir que nuestros pensamientos están siendo influenciados por el enemigo, un demonio. ¿Saben cómo actúan los demonios? Son espíritus, nosotros no los vemos, no podemos vernos así, ¿sí? Como estamos ahora viéndonos con nuestros ojos naturales. Pero sí están todo el tiempo susurrando a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando identificamos pensamientos que no son de Dios, identificamos esos pensamientos, antes de que se produzca una emoción y me lleve a una acción, tengo que así, en ese mismo momento, sujetarme a la palabra de Dios y sujetar ese pensamiento y llevarlo cautivo. ¿A qué? A la obediencia a Cristo. Amén. Así lo dice su palabra. Tomar todo pensamiento cautivo y llevarlo a obediencia a Cristo. Otra de las cosas, vamos a leer ese pasaje. Segunda de Corintios está 10:5. Segunda de Corintios 10:5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Amén. Y así podemos poner varios ejemplos más.
podemos poner también cómo Caín fue influenciado para matar a su hermano. Y miren la advertencia ahí en Génesis 4. Génesis 4 le dice el Señor a Caín. Miren, Génesis 4, 5. Dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo. Tuvo una emoción, ¿sí? Caín tuvo una emoción. Hasta ahí estaba permitido. Porque la Biblia dice que nos enojemos, pero que no se ponga el sol, o sea, que no dure ese enojo. Ahora, dice que él se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Y entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, ¿qué quiere decir entonces? Que sus pensamientos y esto que él estaba sintiendo contra su hermano y contra Dios estaba mal. Estaba mal. Ya estaba sintiendo algo mal y ahí tenía que haber trabajado eso. Tenía que trabajar Caín simplemente el enojo. Estaba enojado, pero tenía que entregar ese enojo a Dios. Porque el Señor le dice, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento, escuche bien, de dominarte. Sin embargo, escuche bien esto, y diga amén. Tú puedes dominarlo a él. Amén. ¿Se da cuenta que entonces se puede evitar las influencias del enemigo? ¿Saben que esta influencia que tuvo Caín lamentablemente llevó al extremo a matar a su propia sangre, a matar a su hermano? Y uno dice, ¿cómo puede ser que alguien pueda matar a su hermano por sentimientos de enojo? Tenía sentimientos de enojo, tenía sentimientos de envidia. Por tener esos sentimientos y no llevarlo a la obediencia a Dios, en ese momento Dios le estaba advirtiendo, le dijo, si haces lo bueno, no vas a llegar a esto. Entonces, ¿hasta dónde, mi hermano, te puede llevar una influencia demoníaca? No solamente una desobediencia, sino un desastre, porque el enemigo quiere llevarte a eso cuando desobedecemos. Entonces el creyente puede dominar las influencias del mal. Amén. Puede tener dominio de sus pensamientos sin dejar que esos pensamientos lo dominen. 2, eso es influencia. Lo segundo es atadura. La atadura espiritual es aún todavía más fuerte que la influencia. La atadura espiritual actúa de la misma manera, ¿cómo se llama? Ata. Y al atar no permite que avancemos. ¿Vieron cómo a veces, lamentablemente, hacemos? Atamos a un animal, atamos a alguien para que no se vaya, para que no se escape, ¿no? Atamos a un perro, sí, para que no se nos escape. Entonces lo atamos. ¿Y qué pasa? El bichito queda ahí. No puede irse de ese lugar donde se ató. ¿Verdad? De esta misma manera, las ataduras espirituales hacen que no podamos avanzar y quedarnos estancados en el lugar donde el enemigo nos ha atado. Y digo nos ha atado porque tanto la influencia como la atadura espiritual también es para los creyentes. Cualquier creyente puede estar influenciado por el enemigo o puede estar atado por el enemigo. Entonces la atadura espiritual no nos va a permitir avanzar. Nuestra vida espiritual se queda estancada. No avanzamos en los propósitos de Dios. No podemos alcanzarlos.
Queremos salir de ese lugar y estamos atados. Dios tiene preparado todo un propósito, tiene todo un plan preparado para nuestras vidas, tiene lo mejor que tiene para nuestras vidas y nosotros estamos atados, esclavizados, encadenados a esa situación sin poder alcanzar los propósitos y los planes de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de una atadura que nos tiene cautivos? Debemos cortar. ¿Amén? No me dijo amén, ¿eh? Yo pensé y dijo, debemos cortar y yo iba a decir amén. Hay que cortar. No queda otra. Entonces, el Señor te da la oportunidad, mirá lo que es, te da la oportunidad de soltarte. Te da la oportunidad de que vos puedas cortar eso que te ata. Te da la herramienta. El problema está que muchas veces no queremos cortar. No queremos seguir atados. ¿Por qué? Porque estamos cautivados. En esta instancia ya no son simples pensamientos que solamente traen influencia a mi mente, a mi corazón, sino que ahora estamos cautivos, encadenados a una situación y no queremos soltarla. ¿Por qué? Porque muchas veces, tanto como el perrito que está ahí o el animalito que está atado, viene de vez en cuando el que lo ató y ¿qué hace? Le da una satisfacción. No lo suelta, le da una satisfacción. Le da un platito de comida, le da la agüita, ¿no? Entonces comen, le hace un mimito, lo acaricia, ¿verdad? Qué lindo, bueno, Chicho. ¿No? Pero después lo deja ahí y se va. Y entonces el bichito queda ahí. Y cuando se va, quiere salir y quiere correr y ¡pum! Queda ahí. Y queda ahí, y queda ahí. Dentro de un poquitito se cansa y vuelve a la comida. Y bueno, voy a seguir comiendo. Entonces, hay como un bienestar que no es el bienestar del propósito que Dios tiene con la persona, pero la persona decide quedarse ahí porque siente de alguna manera que ese es su lugar. Este es mi lugar. Yo siempre cuento en esto de las ataduras cómo encontramos ahí en Jueces un tal Jaob que se creyó lo que los hermanos le decían, ¿no? Los hermanos le decían que era el hijo de una relación extramatrimonial, que no tenía herencia en el reino. Entonces él se terminó creyendo eso y se fue de la casa del padre y se fue al lugar donde él creía que pertenecía. Se fue. Y esa tierra dice que era una tierra de malhechores, una tierra mala, horrible, pero él creía que él pertenecía ahí. Entonces, el enemigo lo que hace muchas veces es hacernos creer que nosotros pertenecemos a ese lugar de esclavitud, que no podemos salir de ahí. Una atadura espiritual entonces es fuerte porque no nos permite salir de esa situación. Ahora, ¿cómo se logra la libertad? Para ser libre de una atadura espiritual, no solamente debo reconocer que tengo una atadura, que hay una situación que sé que no le agrada a Dios, que estoy fuera de la voluntad de Dios, pero que no puedo salir, estoy atrapado, estoy atado a esa situación y no puedo salir. Entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer que estoy en esa situación. Lo segundo que tengo que hacer es renunciar a esa situación. Y eso es cuando yo renuncio, estoy cortando. Corto con esa situación. Corto, definitivamente. Y cuando corto esa situación, entonces
soy libre. Ahora pasa algo con las ataduras. Las ataduras suelen querer volver a regresar porque nos generó un hábito. Nos generó querer estar en esa situación. Entonces, al generarnos ese hábito, cuando vuelve otra vez a querer atarnos esa situación, debo resistir. Amén. Debo resistir. Entonces, para ser libre, primero debo reconocer que tengo un problema espiritual, que tengo una atadura espiritual a una situación. Puede ser un vicio, puede ser algo que nosotros sabemos que hacemos y que está fuera de la voluntad de Dios. No necesariamente cosas grandes, pueden ser hasta cosas pequeñas, pero que estamos atados a esa situación. Y esa cosa pequeña tal vez no nos deja avanzar al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, cuando yo lo identifico, mediante la palabra identifico que estoy atado, tengo que confesar, tengo que renunciar y tengo que resistir cuando quiera volver. Santiago 4:7. Miren, Santiago 4, verso 7. Sométanse quiere decir obedezcan, ¿sí? Obedezcan, pues a Dios. Resistan al diablo. Amén. O sea, cuando quiere volver eso, resistan. Y él huirá de vosotros. Entonces, ahí está la herramienta. Cuando quiere volver eso a atarnos, hay que resistir, decir no vuelvo a ser atado por esta situación. Y no subestimes nada que sea, vos decís que es pequeño, por ahí decís, no, pero esto es pequeño, no pasa nada. Miren lo que dice Cantares 2:15. Cantares 2:15. Atrapar las zorras pequeñas que arruinan nuestras vides en flor. O sea, hay zorras pequeñas, hay pequeñas cosas que tal vez podemos identificar que estamos atados. ¿Sí? Bueno, miro esto por esta única vez, lo miro por ahora nada más. Pero resulta que ese por ahora es por ahora. Y se vuelve a repetir varias veces. Bueno, lo hago esta vez nada más. Lo hago nada más que esta vez y no pasa nada. Pequeñeces, pequeñas cosas. Lo hago esta vez, no pasa nada. Pero esa pequeñez, esa pequeña puerta abierta, como una rendijita abierta, puede arruinar toda la vides en flor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo entonces identificarlo, debo entonces cortar y debo luego resistir. Porque Satanás vino a destruir, vino a matar, vino a robar. Eso es lo que hace Satanás. Entonces, si no cancelamos, si no cortamos con esas ataduras, Satanás podría robar no solamente el propósito, sino que también matar lo que más amamos y destruir aún toda una vida entera. Entonces no subestimemos las ataduras espirituales. ¿Cómo las identificamos? Leímos recién que nos sometamos a Dios, que obedezcamos. ¿Qué? La palabra. En la Biblia está todo. En la Biblia está nuestro andar, nuestro caminar, nuestro pensar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo comportarnos? ¿Cómo ver una situación? Identificarla entre lo bueno, que es la palabra de Dios, en lo malo. Entonces debo identificar mediante la palabra de Dios y sujetarme
a la palabra de Dios. Amén. Y por último dijimos que era posesión. Posesión. Todo lo que hablamos antes, la influencia, la atadura, puede llegar, es lo que después deriva a una posesión demoníaca. Y acá la pregunta es, bueno, un creyente puede ser influenciado, como dijimos, puede ser atado, pero puede ser poseído. La realidad es que si el creyente tiene al Espíritu Santo en su interior, un demonio no puede convivir con un creyente, con el Espíritu Santo en su corazón. ¿Sí? No puede convivir. Es imposible. La única forma es que esa atadura o esa influencia sea tan fuerte, tan poderosa, que hasta nosotros rechacemos a Cristo de nuestro corazón. Cuando ya lo desplazamos y decimos, ya no es Cristo el primer lugar de mi vida. Entonces, cuando lo rechazamos a Cristo, ahí entonces ya no es un creyente, ya no es alguien que tiene fe en Cristo. Entonces, cuando yo ya rechazo la obediencia, rechazo a Cristo, hasta un creyente puede tener una posesión demoníaca. Entonces, la posesión demoníaca es cosa grave. La persona ya no responde por sí sola. La persona llegó al extremo de perder totalmente la conciencia. Su mente, su corazón está tomado por completo. Y eso es cosa grave. Porque una vez que el enemigo toma por completo el ser de una persona, entonces lo lleva directamente a la destrucción. Entonces, se manifiesta, por ejemplo, miren este caso, el rey Saúl. El rey Saúl es un buen caso, un buen ejemplo. Rey Saúl, ¿creyente? ¿Era creyente? Creyente, ¿sí? Creía en Dios. Es más, era el ungido de Dios. Tenía todo el respaldo de Dios, Saúl. Sin embargo, Saúl, influenciado por el enemigo, dice que tenía algunos comportamientos que, ¿se acuerdan que el rey David venía y lo ministraba tocando el arpa? Lo ministraba y dice que entonces Saúl se calmaba, pero dice que era un demonio que venía a visitarlo, que la ministración lo calmaba. Mi hermano, no sea cosa que estemos calmando demonios. ¿Sí? Porque a los demonios se los reprende, se los echa fuera, no se los calma. ¿Amén? No sea cosa que la administración te calme y nada más. Porque tarde o temprano puede pasar lo que pasó con Saúl. Saúl siguió esa influencia, no dejó, después de la administración, él seguía nuevamente con sus pensamientos y se llenó, empezó a llenarse con pensamientos, influencia del enemigo, que empezó a tener envidia de David y empezó a tener esto y empezó a tener lo otro, hasta el punto de alejarse tanto de la obediencia de Dios que empezó no solamente a perseguir a David, sino que encima Saúl llegó a ir a brujas, medium. Léalo después ahí en la vida de Crónicas, en los libros de Samuel, primera y segunda de Samuel. Llegó a ir a los brujos. ¿Cómo? El ungido de Dios llegó a ir a los brujos. Porque no trabajó la influencia que había del enemigo en su corazón, las ataduras que comenzó a tener, y llegó al punto extremo de ir a visitar a los mediums y a los brujos.
Y eso, ¿qué lo llevó? A la destrucción total. Porque el diablo lo llevó al suicidio. Todos conocemos esa historia, ¿no? Saúl se termina suicidando con su propia espada. El rey ungido de Dios. Triste final para un creyente como Saúl. Pero sin embargo, si hubiese trabajado en primera instancia, esa influencia, esos pensamientos, no hubiese terminado como terminó. Entonces, mi hermano, es tan importante tomar el inicio. Si solamente tengo influencias del enemigo, pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios, ya ahí tengo que trabajarlos y sujetarme a la palabra de Dios. Ahora, ni hablar si ya tengo comportamientos, si ya estoy atado en una situación, tengo que cortar antes que sea demasiado tarde. Amén. Entonces, en esta noche, simplemente quería identificar estos pasos para que nosotros podamos no solamente trabajarlos, cada uno de nosotros, sino también podamos ayudar. Porque Jesús ayudó a esta persona que estaba muda. Mire, ahí vamos a leer Mateo 12, quería leer Mateo 12, 43, 45, Mateo 12, 43, 45. Dice, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida, limpia, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué advertencia hay acá, mi hermano? Que si Dios vino a nuestra vida, nos hermoseó, nos limpió. Suban, chicos. Si nos limpió, si el Señor nos liberó, nos vació de todas esas cosas, no sea cosa que el diablo diga o los demonios digan, bueno, solo no puedo ahora. Pero como quiero destruirlo, tengo propósito de destruir a esta persona, tengo planes para que no llegue a alcanzar los sueños que Dios tiene para ella, esa persona, entonces me voy a buscar algunos amigos más. Porque la situación puede llegar a ser peor que la primera. Amén. Entonces, esto es cosa grave y que nosotros tenemos que estar despiertos. Despiertos. Colosenses 1:13, te dejo más. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esta es la condición de todo creyente. Una vida libre, verdaderamente libre de las tinieblas y trasladados al reino de luz de su Hijo amado. Jesucristo tiene el poder para liberarnos de todo dominio de las tinieblas, de toda influencia, de toda atadura y aún de toda posesión demoníaca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi hermano, si en algún momento
sentís, reconoces una voz que está fuera de la palabra de Dios, directamente no le des lugar a ese pensamiento, porque puede ser el principio de algo peor. Amén. Si tal vez estás atado a alguna situación que sabes que ya estás atado y no puedes salir de esa situación, que está fuera de la palabra de Dios, cortá rápidamente. Dios te dio el poder para cortar, para renunciar y aún para vivir una vida de resistencia cuando quiera volver. Y si acaso sentís que no sos el mismo o no sos la misma, el Señor puede traerte libertad y liberación. Si tal vez estás al borde de haberle dado rienda suelta y sabes que tu situación espiritual está al borde de darle lugar completamente al enemigo, de que le abriste una pequeña rendija, pero ahora tenés un portón abierto de par en par, todavía estás a tiempo de resistir, de cerrar esa puerta. Y solo vos tenés la llave del lado de adentro. Ponete de pie. Cierra tus ojos, mi hermano. Deja que el Espíritu Santo y esta palabra hable a tu corazón.